Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. El episodio 9, el ascenso de Skywalker, concluyó oficialmente la saga relacionada a esta familia, derrotando definitivamente a un clonado y embriagado de la fuerza emperador Palpatine. Pero antes, ese mismo Sith había succionado la energía de la fuerza viviente que habitaba en Rey y Ben Solo, cuando Palpatine, con el cuerpo completamente roto, pudo sentir que ambos eran una manifestación de la fuerza viva, vista en pocas generaciones, que tenían la capacidad de crear la vida y que a la vez se complementaban. Dos seres pues que se anteponían y que eran, según nos explicó el propio Palpatine y Kylo Ren en el filme, una díada de la fuerza. Así pues, en el final de la película, Palpatine pudo dejar de utilizar sus métodos antinaturales para vivir para siempre o tratar de transferir su esencia en Rey para simplemente consumir la fuerza viviente de Rey y Ben Solo para regenerar completamente su cuerpo hasta un punto donde lucía muy similar a cuando lo vimos en La venganza de los Sith. Esto ocasionaría que Palpatine casi venciera a la unión de Ben y Rey y también al ataque sorpresa de la Resistencia en la batalla de Exegol. Aunque a final de cuentas, una inspirada Rey, gracias a los fantasmas Jedi del pasado, podría con su último aliento devolverle su terrible torrente eléctrico al resucitado emperador para así de una vez por todas eliminarlo de la faz de la galaxia, destruyendo completamente su esencia. Sin embargo, esto vino con un grave costo, ya que Rey terminaría muriendo en el episodio 9 y un superviviente, Ben Solo, también con su último aliento, será presente para entregar su propia vida y el resto de la fuerza viva que le quedaba para hacer que Rey volviera al mundo de los vivos en un acto de autosacrificio que terminó por sellar la redención de Ben Solo, pero a costa de su propia muerte, desvaneciéndose frente a Rey al hacerse uno con la fuerza. Claro, toda esta escena, Master, si la recordamos en la película, fue un tanto silenciosa y prácticamente con ausencia de diálogos, salvo en algunas expresiones donde Rey y Ben Solo se notaban esperanzados, alegres o hasta en un dado momento se daban ese beso que confirmaba en parte todo ese tema de Reylo que por tanto tiempo se especuló. Pero como siempre suele pasar con las películas de Star Wars en absolutamente todos sus casos, ya sea en la trilogía original, las precuelas o ahora con las secuelas, las novelas de las mismas nos dan una perspectiva única y muy complementaria a lo que vimos justamente en la pantalla grande. Y en este caso, con la escena de la muerte de Rey, su resurrección y la subsecuente muerte de Ben Solo, esto no termina por ser la excepción. Y es gracias a todo lo que se ha liberado de forma adelantada con la novela del episodio 9 The Rise of Skywalker, escrita por Ray Carson, la cual se liberaría originalmente el 17 de marzo, que podemos tener una perspectiva única y ampliada de los momentos finales entre Rey y Ben Solo en el episodio 9, Masters. Esto pues, como también pasó con la confirmación de que Palpatine siempre fue un clon en realidad, la cual, si lo recuerdan, lo revisamos en un video anterior por si gustan revisarlo. Y esto se dio gracias a que la editorial norteamericana Del Rey vendió por adelantado al público varios ejemplares de la novela del episodio 9 en la Chicago Comic Entertainment Expo, y con esto todo el internet ardió conociendo muchas de las revelaciones extras que incluye este libro, que se complementan perfectamente bien a las escenas que vimos en la película. Pero sobre todo hay un interesante fragmento en esa novela del episodio 9 que nos habla de todo lo que sintieron Ben y Rey y cómo se dio esa despedida del mundo terrenal cuando Solo finalmente murió después de besar a Rey, pero que sobre todo nos explica cuáles fueron las últimas palabras que se cruzaron tanto Ben como Rey, unas que debo decir son unas grandes referencias al todo de la saga y que además lamento profundamente que no se hayan puesto en el filme, dado que nos dan mucho mejor contexto de un momento tan emocional en el episodio 9 como es la muerte y la despedida de Ben Solo después de su gran arco de redención entregando todo por Rey, algo que en realidad es muy pero muy importante. Pero para entender este fragmento de la novela del que les hablo, es muy importante considerar que en este punto de la historia, tanto Ben como Rey entienden perfectamente bien que ellos son la díada de la fuerza, una manifestación de ese juego cósmico y eterno en el que está la fuerza para buscar siempre estar en balance, ya que nunca permite este campo cósmico que un lado domine al otro, es decir, tanto el lado luminoso como el oscuro deben de estar en balance. Por eso, pues, no es casualidad que la vida tanto de Rey como la de Ben Solo tenga múltiples paralelismos y que estén interconectados por este campo místico, ya que solamente por ponerles un ejemplo, Masters, la línea del tiempo oficial contenida en el diccionario visual del episodio 9 nos confirma que en el mismo año que Luke Skywalker tomó a Ben Solo como su primer aprendiz, a sus escasos 10 años, fue el mismo año en la que Rey Palpatine nació en esa galaxia muy muy lejana, algo que nos habla en cómo su destino en la fuerza siempre estuvo entrelazado desde el principio y cómo uno fue la respuesta hacia el otro y viceversa. Y esto, claro,
sin considerar que durante todas las películas de las secuelas, en múltiples momentos, ya sea del episodio 7, del episodio 8 o del 9, siempre tanto Rey como Ben Solo se retrataron visualmente como dos partes de un todo, que se contraponían y se atraían, como pasó claramente en su combate en la base Starkiller en el Despertar de la Fuerza, o también cuando Rey estaba llorando en la choza de piedra de Acto tocando la mano de Ben Solo. Por eso la Diada de la Fuerza y su unión hace tanto sentido y también termina por ser una gran tragedia cuando esta se rompe al final del episodio 9. Así que considerando esto podemos tener un contexto mucho más amplio de lo que sentirían tanto Ben Solo como Rey en esos momentos finales en Exegol tras haber vencido a un decrépito y renacido emperador Palpatine. Esto cuando Rey, con su último aliento, lo destruyó completamente y cayó muerta tras su enfrentamiento. Todo para que Ben Solo ascendiera desde el abismo en el que había caído para sentir su ausencia de ese mundo y revivirla. Y justo con esto, la novela del episodio 9 nos dice que Ben, inmediatamente al sentir lo que pasaba con Rey, alcanzó instintivamente su lado luminoso e hizo algo que nunca había hecho. Pero que Rey ya antes, cuando lo había curado, le había mostrado cómo dar con esto. Así fue como Ben Solo vertió todo lo que tenía en ella, encontrando depósitos en sí mismo que no sabía que tenía, y le dio todo lo que le quedaba, es decir, su fuerza viviente que no había sido succionada anteriormente por Palpatine cuando el Sith se rejuveneció. Aquí es donde Rey sorpresivamente se levanta y lo mira fijamente, estando muy contenta de verlo frente a frente. Pero como sabemos, Masters, es aquí donde se les fuma la vida a Ben Solo y así hay un interesante intercambio final de palabras, lo cual un pequeño y revelador fragmento de la novela del ascenso de Skywalker, al momento mismo que Rey besa a Ben Solo, nos explica tal cual qué es lo que pasa y ambos sienten en aquel momento, el cual nos dice lo siguiente. Y entonces la maravilla de las maravillas se inclinó hacia adelante y lo besó. Era un beso de gratitud, de reconocimiento de su conexión y de celebración de que por fin se habían encontrado. Pero ella se hizo hacia atrás con la preocupación en su rostro. Podía sentir que él se enfriaba. Ben le sonrió, había devuelto a Rey a la galaxia. No expiaría la oscuridad que había provocado, pero era lo que podía hacer. Ben Solo no se arrepintió de su caída al suelo. La fuerza lo alcanzó en bienvenida. Su última conciencia fue la de Rey estrechando su mano con la de ella. Ella no lloró a Kylo Ren, nunca lloraría a Kylo Ren, pero le habría encantado tener la oportunidad de conocer a Ben Solo. Sentía que la mitad de sus guerras le faltaban y ella suponía que así era. La chica que se había sentido sola todos esos años en Jakku había sido parte de una díada todo el tiempo. Y justo cuando había descubierto esa preciosa conexión, esa increíble unidad le fue arrancada. Y una voz le llegó a través de la fuerza, clara y fuerte. Siempre estaré contigo, dijo Ben. Ella sonrió. Dejó que la verdad de todo esto se le pasara. Nadie se ha ido realmente, ella susurró. Recuperó sus sables de luz y salió corriendo de la catedral en ruinas. Es aquí donde nos deja este fragmento, Masters, el cual, por obvias razones, nos muestra el pináculo de la conexión emocional entre Kylo Ren y Rey, y ese momento ella misma lo define como de gratitud y de una celebración por haberse encontrado por fin los dos en sus vidas. Aunque en este caso Ben Solo haciendo un acto de autosacrificio para que Rey, quien era la mejor de los dos, pudiera vivir después de todo el mal que él había hecho antes como Kylo Ren. De esta manera es como él mismo nos dice que al menos en algo expiaba sus pecados. Algo interesante de conocer por fin ese remordimiento acerca de Ben Solo y su pasado. Sin embargo, Masters, es brutal cómo todo esto se convierte en una gran tragedia para estos dos y terminamos escuchando de forma muy poética y al puro estilo de Obi-Wan Kenobi que cuando Ben Solo ya se desvaneció, literalmente le dice a Rey que siempre estará con ella. Literalmente esto se vuelve un tributo de Ben para Ben, ya que recordemos que el propio Solo se quejaba de joven por qué rayos llevaba el nombre de Ben, un Jedi que nunca había conocido. Pero paradójicamente, ya unido con la fuerza, las últimas palabras que le dice a Rey es precisamente unas palabras muy similares que Kenobi le dijo a Luke Skywalker en la Star Wars original sobre que siempre estaría con él.
Así que esto es doblemente interesante, Masters, porque es también una manifestación de Ben Solo ya trascendido en la fuerza y como una voz fantasmal, de la misma manera que Kenobi se manifestó antes solo como una voz ante un joven Luke, lo cual prácticamente es una gigante confirmación que después de todo Ben Solo sí terminará siendo un fantasma de la fuerza, muy a pesar de que no lo hayamos visto al final de la película en la escena de Tatooine. Pero claro, ese susurro hacia Rey que solo está presente en la novela termina por confirmarlo. Y claro, la respuesta de Rey termina por ser otra gran rima hacia su maestro Luke Skywalker al decir una frase ya muy famosa del maestro Jedi del episodio 8: nadie se va realmente. Y eso pues lo sabía muy bien Rey al haber sido entrenada por Luke y Leia, y también al haber escuchado minutos antes la docena de voces de los Jedi del pasado, ya que sabía perfectamente bien que Ben estaría con ella siempre por medio de la fuerza, porque gracias a este campo místico las personas con las que había compartido en vida siempre estarían a su lado, y eso termina por ser una de las cosas más reconfortantes para Rey, a pesar de haber perdido a esa diada de la fuerza con la que se había encontrado por fin. Por eso, después de todo, Masters, me parece que la forma en la que está escrita esta parte de la novela creo que transmite mucho mayor contenido emocional de cómo se nos presentó esta escena originalmente en la película. Siento que en este caso es mucho más poética. Y al menos por mi parte me quedo con esta parte de la novela por todas estas referencias y lo que se dicen Ben y Rey, lo cual en realidad pone en otra perspectiva muy única al final de la saga de los Skywalkers. Pero si también quieres conocer cómo gracias a esta novela se ha confirmado que el emperador Palpatine que vimos en el episodio 9 era en realidad un clon de sí mismo, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con más aventuras que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.